Dijeron tu nombre donde menos te convenía, con esa mezcla rara de admiración y nervio que se nota, cuando alguien intenta sonar indiferente y no puede, y eso cambia más cosas de las que imaginas, porque ya no estás en la sombra de nadie. Esta Semana Santa no va de casualidades pequeñas, va de miradas que se cruzan, mensajes que se escriben y se borran, decisiones tomadas a medias, y una verdad que empieza a salirse por las costuras, justo cuando alguien creía tenerlo todo controlado. Sé que llevas tiempo notando ese cosquilleo incómodo, parecido al de cuando te sonríen de una manera extraña, y luego te vas a casa pensando por qué esa escena no consigue soltarte. Me corta el aire encontrar la carta del eco sagrado, porque esta carta no trae rumores vacíos ni teatro, trae un nombre que se propaga, una versión tuya que otros ya no pueden ocultar, y una reacción muy concreta en alguien que esperaba seguir teniendo ventaja. Aquí no se habla de fama hueca, se habla de presencia, de peso, de ese momento en que incluso quien te subestimó, empieza a medir cada palabra antes de pronunciarla, porque entiende que cualquier gesto contigo ya tiene consecuencias. Si has sentido estos días más ojos encima, más preguntas disfrazadas de interés ligero, o ese ambiente raro que se crea, cuando entras en una conversación y se corta el hilo, no era imaginación, era el principio. Si deseas que lo que haces destaque sin esfuerzo, y todos lo reconozcan, deja en comentarios, mi nombre pesa fuerte, regala tu like y continúa conmigo porque lo siguiente es puro impacto. A ti ya te había llegado algo por dentro, aunque intentaras quitarle importancia para no ponerte en guardia antes de tiempo, porque cuando una verdad se acerca, el cuerpo lo sabe antes que la cabeza, y eso se nota hasta al elegir el silencio. Puede que te sorprendieras repasando escenas antiguas, una frase a destiempo, una promesa rara, un favor que tenía más intención de la que parecía, y ahora todo eso vuelve, no para atormentarte, sino para encajar. Hay una incomodidad muy humana, en darte cuenta de que intuías más de lo que admitías, igual que cuando relees un mensaje antiguo, y de pronto entiendes el tono real que antes se te escapó. Siento a una persona de carácter firme, de las que aparentan normalidad hasta cuando están ardiendo por dentro, intentando mantener una compostura que ya se resquebraja, porque tu avance, tu nombre y lo que representas para ciertas personas, remueve intereses y afectos al mismo tiempo. No hablo solo de alguien que siente por ti, también percibo a alguien que te observa como referencia, aunque jamás lo haya dicho así, una persona que usa tu ejemplo, te compare o no para medir sus propias decisiones. Y esto se complica de una manera deliciosa, porque la conversación visible no coincide con la conversación secreta, que ya se está moviendo detrás de todo, cambiando el rumbo sin que lo notes. Ahora mismo aparece el velo de campanas, y esta carta me encanta por una razón muy concreta. Bajo una apariencia ceremonial o tranquila, se esconden movimientos veloces, personas que guardan formas por fuera mientras por dentro están decidiendo si hablar, corregir, admitir o intentar adelantarse a los hechos. Eso conecta de lleno con estos días, con reuniones familiares, con calles llenas, con tradiciones y recuerdos que ablandan incluso a quien llevaba meses en una postura dura, porque ciertas fechas sacan lo que se quiso congelar. Tú puedes pensar que solo son días intensos, que todo el mundo está algo sensible, pero hay un detalle pequeño, uno de esos que ahora parece menor, que va a convertir esa sensibilidad en confesión. También veo el cansancio que has llevado en silencio, ese que no siempre viene del trabajo o de las responsabilidades, sino del esfuerzo continuo por no leer demasiado entre líneas, por no anticiparte a decepciones, por no convertir cualquier cambio de tono en un problema más. Eso desgasta de una forma muy concreta, la de seguir con tu vida, mientras una parte de ti sigue revisando si estabas viendo claro, o si estabas montando una película que en el fondo no querías creer. Lo bonito aquí es que ya no vas a tener que forzarte a adivinar tanto, porque aquello que estaba borroso se acerca a una nitidez incómoda para otros, pero liberadora para ti. Si quieres posicionarte donde otros no llegan, y que tu nombre marque diferencia real, escribe en comentarios, mi nombre abre puertas, suscríbete y quédate conmigo ahora, porque lo que viene lo cambia todo. La presencia de la carta del faro de ceniza mete un giro serio, porque esta carta marca el final de una confusión sostenida, muestra algo que no estalla con gritos, sino con una evidencia imposible de disimular, de esas que dejan a alguien sin su argumento habitual, y con la voz medio bajada. Estoy viendo una reacción contenida, quizá una rectificación, quizá un acercamiento medido, quizá ese intento torpe de quedar bien, cuando ya no se puede seguir fingiendo que nada pasaba.
Y no me pierdas aquí, porque esto no solo afecta al vínculo evidente que tienes en mente, también toca un círculo más amplio, gente que escucha, compara atacabos y cambia de bando sin anunciarlo. A estas alturas, tu nombre pesa de una forma distinta, no porque de repente todos comprendan tu valor al mismo tiempo, sino porque la verdad tiene un ritmo muy particular, primero molesta, después inquieta, luego obliga a mirar 2 veces lo que antes se pasaba por alto. Esa transición ya empezó, y sé que puede hacerte sentir entre ilusionado y prudente, como cuando te ofrecen por fin una explicación, pero una parte de ti sigue esperando la letra pequeña por si acaso. Aún así, algo dentro ya se afloja, porque prefieres una verdad incómoda, antes que esa paz rara de no saber nunca, de qué pie cojea una situación que te afecta tanto. Hay un recuerdo que regresa aquí, no para devolverte atrás, sino para enseñarte dónde empezó de verdad el cambio, un instante discreto, una conversación breve, una llamada con un tono distinto, una ausencia que dijo más que una presencia constante. Muchos cambios importantes no entran haciendo ruido, se colocan despacio, igual que cuando una relación ya no se siente igual, aunque nadie haya pronunciado aún la frase que lo confirme. Y la sensación que me dan estos días es exactamente esa, la de estar a muy poco de escuchar algo, que por fin pone nombre a todo ese desorden silencioso. Lo más fuerte no es que se hable de ti, ni siquiera que tu nombre llegue a oídos que antes no movían un dedo, lo más fuerte es desde dónde nace esa repetición, porque no viene solo de curiosidad, viene de una mezcla de remordimiento, necesidad y reconocimiento que todavía no ha mostrado su cara entera. Hay una persona que empieza a entender que ya no controla el relato, y cuando eso ocurre, cambian los gestos, cambian los tiempos, cambia incluso la forma en que otros te tratan delante de esa persona. Y justo ahí, en ese cambio apenas visible, se esconde la razón por la que estos días no van a dejarte igual, porque algo profundo dentro de ti está despertando lentamente. Capricornio, ya estás en medio de una escena más importante de lo que parece, y mientras por fuera todo puede mantener una normalidad casi absurda, por dentro se está negociando una verdad que afecta a tu lugar, a tu paz y a la imagen que otros sostienen de ti. Veo a alguien muy cercano queriendo medir qué sabes, quizá lanzando preguntas indirectas, quizá probando una cercanía extraña, no porque le nazca natural, sino porque nota que el aire ha cambiado y teme quedarse fuera de juego. Esto conecta con una sensación tuya muy concreta, la de haber notado favores raros, cortesías poco habituales o intentos de suavizar el ambiente, justo cuando nadie reconocía antes lo que realmente estaba pasando. Si quieres que alguien cercano también vea cómo se posiciona su nombre en lo alto, escribe en comentarios, aquí se gana respeto real, comparte el vídeo y continúa conmigo, porque lo que viene es imparable. Me impresiona cómo aparece la carta del puente lunar, porque trae una revelación parcial muy fina, alguien no solo ha hablado de ti, alguien ha empezado a unir tu nombre con una posibilidad que antes negaba, una rectificación interna que no se hace por bondad, sino porque ya no puede mantener la misma postura sin quedar en evidencia. A veces el orgullo tarda tanto en ceder, que cuando por fin cede, intenta disfrazarse de calma o de buena educación, y aquí eso está pasando tal cual, con sonrisas tibias, mensajes ambiguos o silencios que duran un poco más de la cuenta. Este cambio puede notarse incluso en un detalle muy simple, una mirada sostenida, una pregunta que antes no llegaba, una persona buscando coincidir contigo aunque luego actúe como si nada tuviera peso. Tú lo vas captando por fragmentos, que es como suelen llegar las cosas importantes antes de que tengan forma definitiva, y entiendo perfectamente esa mezcla entre alivio y enfado, porque cuando una intuición se confirma, también aparece el dolor, de haber tenido razón en aquello que habría sido más cómodo no ver. Puede venirte a la cabeza ese día en que intentaste normalizar una distancia, ese momento en que cediste por paz, o esa tarde en que saliste de una charla con el pecho apretado, y te dijiste que igual estabas exagerando. No estabas exagerando, estabas leyendo una corriente subterránea que ahora se está volviendo demasiado visible para seguir escondida, y eso te obliga a enfrentar lo que antes evitabas con cuidado. Veo 2 perfiles bien marcados alrededor de ti, una persona más emocional, incapaz de sostener la máscara durante mucho tiempo, y otra mucho más fría, de las que prefieren manejar el relato antes que reconocer su parte, y entre ambas se está formando una tensión, que te coloca en el centro aunque nadie lo diga en voz alta. La emocional guarda algo sincero, pero tardío, mientras la más calculadora mide beneficios, daños y apariencias, así que cuando una hable de verdad,
la otra querrá corregir, minimizar o poner contexto para no perder terreno. Aquí está la gasolina del momento, porque no solo van a salir palabras, también se va a ver quién te ha sostenido por dentro, y quién solo quería gestionar cómo quedabas en la historia. A veces alguien menciona tu nombre en un sitio donde no esperabas, y te deja pensando todo el día. Si lo has vivido así, deja escrito, todos me tienen presente, y continúa conmigo, porque lo siguiente impacta fuerte. La presencia de la carta del cirio hondo añade una capa, que no esperaba tan clara, porque revela algo muy concreto, alguien de fuera, una amistad, un familiar, o una persona que comparte entorno con esa historia, ya percibió la descompensación hace tiempo, y ahora empieza a tomar posición. Es esa persona que no necesitó grandes pruebas para notar una incomodidad, cada vez que se mencionaba tu nombre, o esa otra que bajaba el volumen al hablar, porque intuía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando esa mirada externa se activa, ya no se trata solo de cómo te ven quienes están implicados directamente, se trata de que el escenario entero empieza a recolocarse, y eso acelera todo. Además, esta Semana Santa tiene ese ingrediente tan humano de hacer memoria aunque no quieras, de encontrarte con gente de siempre, de volver a rutas antiguas, de oír una canción, una frase o hasta el olor de una cocina, y sentir cómo sube a la garganta algo pendiente de resolver. En ese ambiente, la gente se desarma más fácilmente, y lo que se mantenía bajo control un martes cualquiera, ahora se resiente entre nostalgias, comparaciones y la presión de aparentar cordialidad donde hay cuentas internas sin cerrar. Lo delicado es que alguien que pensaba aguantar entero, se va a tocar precisamente en un contexto así, y esa grieta dejará ver más de la cuenta, mostrando vulnerabilidades ocultas hasta ahora. Me entra un matiz muy importante, que puede cambiar por completo tu lectura de los hechos, porque no todo el silencio que viste fue desprecio, parte de ese silencio también fue miedo, y esta distinción es clave, ya que modifica la intención de una persona sin borrar el daño que te causó. Hay quien cayó por cobardía, pero no desde la frialdad completa, sino desde el pánico a asumir lo que sentía, lo que había hecho, o la magnitud de cómo tu nombre movía ciertas decisiones. Eso no convierte automáticamente a nadie en héroe, ni borra tus noches de vueltas mentales, pero sí explica por qué la historia era tan tensa y tan torpe al mismo tiempo. También aparece aquí el dinero o la estabilidad, no como tema aislado, sino conectado a tu valoración real, porque tu nombre empezando a resonar más fuerte también toca oportunidades, apoyos o incluso una reparación práctica que otros no pensaban darte todavía. A veces el reconocimiento primero llega con una invitación, una propuesta pequeña, un favor bien dirigido, o alguien volviendo a contar contigo, justo cuando te habías acostumbrado a no esperar nada. Y ese movimiento tiene truco, porque quien valora tarde suele hacerlo cuando percibe que puede perderte, así que fíjate bien en quién se acerca, cómo lo hace, y qué busca obtener de ese acercamiento aparentemente noble. Cuando notas que empiezan a contar contigo más que antes, y te buscan directamente, te activa por dentro. Si te reconoces en esto, escribe, siempre cuentan conmigo, y sigue conmigo, porque ahora todo se eleva. La carta del nudo claro aparece con una contundencia preciosa, porque señala una intuición tuya relacionada con una traición menor, una verdad a medias o un cambio de bando, y la valida de un modo tan limpio, que ya no hace falta perseguir explicaciones infinitas. Pienso en ese instante muy reconocible de leer entre líneas una conversación, captar una tensión entre dos personas, o notar que cierta disculpa suena correcta, pero no encaja en el estómago, aunque por fuera todo parezca aceptable. Esa discordancia era tu brújula, no un problema tuyo, y me gusta mucho que esta carta la confirme justo ahora, porque te devuelve autoridad sobre tu propia percepción. Siento incluso que podrías recibir una señal sencilla y tremenda al mismo tiempo. Quizá no sea una gran confesión inmediata, quizá sea una llamada fuera de horario habitual, un cambio de tono en alguien reservado, una invitación rara, una mención hecha por terceros, algo aparentemente menor que deja clarísimo que ya se está hablando en serio. Lo poderoso de estos momentos es que primero parece un gesto aislado, y después entiendes que ese gesto ya venía cargado de decisiones, que no te habían comunicado todavía. Quédate con esta vibración, porque aquí es donde muchas personas se reconocen en mitad de la escena, no cuando les cuentan toda la verdad, sino cuando de repente sienten que todo encaja de forma casi física. Capricornio, el núcleo oculto de todo esto no está donde parecía, y aquí es donde cambia por completo la forma de entender los silencios,
las vueltas y hasta esa extraña insistencia con tu nombre, porque no se trataba solo de hablar de ti, se trataba de todo lo que tu nombre despierta, en alguien que intentó domesticar lo que sentía. Lo impactante no es una crítica, ni siquiera una rivalidad simple. Lo impactante es que hubo una emoción más intensa, más difícil de confesar, disfrazada de distancia, de prudencia o de orgullo, y por eso la historia era tan confusa. Cuando el corazón y el control luchan, la conducta se vuelve contradictoria, y de repente alguien puede alejarse, justo porque no sabe sostener la cercanía sin desmoronarse por dentro, sin perder el equilibrio. Cuando empiezas a notar respeto donde antes no lo había, y tu presencia cambia el ambiente, te hace sentir fuerte. Si lo has vivido así, escribe, mi nombre impone respeto, y continúa atento, porque lo siguiente impacta. Me cae como un rayo la carta del espejo ardiente, y esta sí cambia las reglas, porque muestra a una persona viendo en ti algo, que le obliga a mirarse con más verdad de la que desearía, y esa incomodidad explica actos que parecían injustificados, reacciones secas y ausencias imposibles de entender en frío. No siempre quien evita, rechaza o retrasa está sintiendo menos. A veces está sintiendo demasiado, y prefiere esconderse detrás de un papel razonable antes que quedar al descubierto. Eso no reduce tus heridas, lo sé, pero da una explicación mucho más profunda a ese comportamiento ambiguo, y convierte muchas escenas pasadas en otra cosa completamente distinta. Ahora el giro inesperado, y agárrate a esto porque es fuerte. Esa persona no es la única movida por tu nombre, hay otra presencia cerca, alguien que ha observado todo sin entrar del todo, y que en un principio parecía neutral, pero lleva tiempo inclinando pequeñas decisiones para que ciertos acercamientos no murieran. Esa intervención puede haber sido discreta, una frase al oído, un consejo, una información retenida a tiempo, una mediación sin firma, pero pesa más de lo que imaginas, porque evitó una ruptura total o empujó una reflexión clave. En otras palabras, no has estado tan solo en esta historia, como llegaste a creer en los momentos más grises, porque siempre hubo fuerzas invisibles que te acompañaron sin que lo notaras. Y aquí cambia otra cosa que parecía clara, porque ese apoyo silencioso no necesariamente actúa por puro romanticismo o por drama de película, puede actuar porque vio una injusticia, porque sabe algo del pasado, o porque ya vivió una situación parecida y no quiso dejar que se repitiera contigo. Esto vuelve mucho más interesante el escenario, porque alguien cercano a la situación te entiende mejor de lo que aparenta, y ha estado percibiendo cada movimiento con una lucidez tremenda. Es como cuando una persona te hace una pregunta aparentemente casual, y después te das cuenta de que llevaba meses observando en silencio, sabiendo exactamente dónde dolía sin forzarte a confesar nada. La carta del juicio del alba viene con una verdad de esas, que ordenan media vida en un segundo. Tu nombre está ganando fuerza, porque la versión simplona que circulaba sobre ti ya no se sostiene, y ahora toca enfrentar matices, responsabilidades y sentimientos que se habían maquillado para que todo pareciera más cómodo. Esa caída del relato antiguo puede resultar preciosa para ti, y muy tensa para otras personas, sobre todo para quien se acostumbró a ser creído sin tener que explicarse demasiado. Cuando una narrativa falsa se rompe, nadie sale igual, y eso explica por qué ciertas personas se ponen extrañamente amables, evasivas o hasta protectoras contigo de la noche a la mañana. También percibo una motivación oculta muy humana y bastante cruda. Alguien teme que empieces a mirar hacia adelante sin contar con su presencia, y ese miedo es el verdadero motor de lo que está ocurriendo ahora, más incluso que la culpa o la nostalgia. Hasta hace poco podía consolarse pensando que seguías orbitando la historia, pero algo en ti ha empezado a retirarse de verdad, y eso ha encendido todas las alarmas. Hay momentos en la vida en los que no es tu insistencia, la que provoca un cambio, es tu calma, tu retirada elegante, tu manera de dejar de mendigar certezas, lo que obliga a otros a moverse por fin. Sé que escuchar esto puede removerte, porque cambia por completo el sentido de algunas decepciones que parecían cerradas, y a la vez te pone ante una responsabilidad nueva, la de no conformarte con cualquier gesto, solo porque llegue tarde o porque por fin confirme que tenías razón. Una verdad revelada no siempre equivale a una reparación suficiente, y aquí estás entrando en el punto exacto, en que tendrás poder para decidir con más conciencia, qué aceptas, qué distancia mantienes, y desde dónde quieres vincularte. La diferencia es enorme, porque antes reaccionabas a un misterio, y ahora empezarás a responder desde conocimiento,
aunque todavía falte la última cara del asunto para cerrar el ciclo definitivamente. Veo también movimiento material o práctico creciendo al mismo ritmo. Algo de tu valor personal se traduce en una mejora concreta, reconocimiento laboral, dinero que se reorganiza mejor, una oportunidad que te vuelve a poner en la mesa, donde debiste estar desde hace tiempo. Esto no aparece por casualidad ahora, aparece porque cuando una persona deja de cargar el peso emocional de sostener ambigüedades ajenas, libera una fuerza impresionante para avanzar donde antes estaba en pausa. Tu energía deja de perderse en pasillos emocionales oscuros, y empieza a reclamar espacio en lo cotidiano, y eso se nota incluso en cómo hablas, eliges y te plantas. A veces entras en un sitio, y notas que la gente te mira más de lo normal, aunque no sepas por qué. Si te ha pasado algo parecido, escribe, siempre llamo la atención, y sigue conmigo, porque lo siguiente engancha. La carta del portal de agua me marca el punto más caliente, porque aquí ya no basta con saber, aquí alguien se va a acercar con intención de modificar la realidad, no solo con palabras bonitas o aclaraciones tardías, sino con un gesto capaz de alterar tus próximos días. Puede ser una propuesta, una cita sincera, una reparación práctica, una alianza inesperada o una conversación que te coloca frente a una decisión importante, y esto sí tiene impacto real en tu rutina y en tu ánimo. Lo relevante es que este gesto no va a quedarse en teoría, va a empujar una consecuencia concreta, y esa consecuencia puede cambiar la forma en que duermes, trabajas, miras el móvil o atraviesas una celebración aparentemente normal. Capricornio, ya se ve la salida luminosa de este laberinto, y lo mejor es que no llega en forma de fantasía imposible, sino como una combinación clara de verdad, posición y oportunidad, justo lo que más necesitas para sentir que no has vivido todo esto en vano. Tu nombre resuena más fuerte porque se cae una versión vieja, pero también porque tú ya no encajas en el lugar pequeño, donde algunos pretendían dejarte, y esa expansión se nota en el trato, en las respuestas y en los caminos que se abren. Cuando una etapa se ordena por dentro, por fuera empiezan a llegar soluciones prácticas, con una facilidad que hace poco habría parecido ciencia ficción, pero que ahora se vuelve realidad cotidiana. La carta del trono sereno me deja un mensaje bellísimo para ti, porque muestra estabilidad ganada, no regalada, una posición emocional mucho más fuerte, donde ya no dependes de que todo el mundo te comprenda para sentirte firme, y eso cambia por completo tu magnetismo. Quien quiera acercarse va a tener que hacerlo de otro modo, sin juegos gastados, sin superioridad prestada, sin medias verdades, porque ahora emites una claridad que hace muy difícil colarte cuentos bonitos con intenciones débiles. Este crecimiento atrae algo precioso, gente más honesta, oportunidades más limpias, y conversaciones que por fin tienen la temperatura correcta, sin ese frío raro que te obligaba a defenderte siempre. Si aparece una conversación importante, y honestamente siento que sí, la mejor estrategia no será precipitarte ni exigir un discurso perfecto, sino escuchar los huecos, notar las coherencias, y sobre todo fijarte en qué hace la persona después de hablar, porque ahí estará la prueba buena. Las palabras pueden nacer de emoción o de culpa, pero los actos sostenidos nacen de decisión, y a ti ya no te sirve cualquier arrebato bonito, si luego todo vuelve al desorden anterior. Por eso esta etapa te favorece tanto, porque te devuelve algo muy valioso, la paciencia inteligente, esa que no se enfría, pero tampoco se entrega por ansiedad, manteniendo siempre la calma necesaria. A nivel práctico, viene una mejora que puede hacerte respirar más profundo, quizá una propuesta útil, un cambio en ingresos, un pago que por fin se libera, o alguien tendiéndote una mano de forma concreta, y esa ayuda llega cuando más sentido tiene, no como parche, sino como impulso. Me gusta porque no te veo recibiéndola desde necesidad desesperada, sino desde merecimiento, y eso dignifica por completo el momento, haciendo que cada paso tenga un sentido mucho más profundo. Hay diferencias enormes entre aceptar algo por miedo a no tener más, y aceptar algo sabiendo que tu lugar ya no se negocia a la baja, y te acercas muchísimo más a lo segundo. Cuando dices algo en grupo y todos se callan para escucharte, te cambia la sensación interna. Si lo has vivido así, deja escrito, mi voz pesa fuerte, y sigue conmigo, porque lo siguiente es brutal. La carta del manto de gloria ilumina algo muy bonito alrededor de tu nombre, reconocimiento sincero, buena impresión en gente importante, respeto ganado en un entorno donde antes te sentías poco visto, y la sensación de que tu presencia empieza a generar respuestas más limpias y directas.
En el amor o en un vínculo delicado, esto significa que ya no se podrá hablar de ti con ligereza, porque lo que eres, lo que haces y cómo sostienes las cosas, ya pesa demasiado como para reducirte. Incluso si alguien no sabe gestionarlo del todo bien, el respeto aparece, y eso abre un escenario infinitamente mejor que el de aguantar confusión interminable, porque crea un espacio para la comprensión. Aquí quiero decirte algo casi al oído, porque merece quedarse contigo más allá de estos días. No confundas intensidad con verdad ni demora con profundidad. Quien de verdad quiera caminar a tu lado, va a encontrar la manera de hacerlo con claridad creciente, no con niebla permanente. Y aún así, esta Semana Santa trae una limpieza real, porque quien tuvo que admitir algo, lo hará a su manera, quien necesitaba reaccionar, reaccionará, y quien de verdad se perdió tu valor, tendrá que verte brillar desde fuera mientras entiende tarde lo que dejó escapar. Eso ya es justicia emocional, y para muchas personas llega justo cuando empiezan a creer que nunca iba a llegar, transformando el dolor en una oportunidad para crecer y sanar con tiempo. Si se abre una segunda oportunidad, podrás elegirla desde otro lugar mucho más sano, con límites, con verdad y con autoestima, no desde la carencia ni desde la obsesión, por arreglar lo que la otra parte no quiso mirar a tiempo. Si se abre una puerta nueva, también sabrás reconocerla mejor, porque después de todo este trayecto, tu intuición se afina y deja de pedir perdón por acertar en las decisiones importantes. Cualquiera de las dos opciones te favorece, y eso me parece el regalo más poderoso de toda la lectura. Ya no dependes de un único desenlace para estar bien, porque la claridad se convierte en tu premio principal. La carta del Sendero Dorado marca avance limpio y continuo, y me confirma que tras estos días tu rutina se ordena, tu mente descansa mejor, y tu corazón deja de engancharse a las versiones confusas de los hechos, porque habrás recibido lo suficiente como para elegir en paz. Te veo diciendo menos y entendiendo más, respondiendo mejor, aceptando solo lo que viene con consistencia, y sintiendo por dentro esa satisfacción íntima, de quien por fin sale de una historia sabiendo cuánto vale. Si esto resonó contigo, suscríbete y vuelve a la próxima lectura, porque voy a seguir contigo en cada mensaje que el tarot quiera poner en tu camino, acompañándote siempre con sabiduría y cuidado.